Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Gran parte de la ciencia es un fraude absoluto. Claro, decir esto por parte de un canal como Mundo Desconocido no se puede decir a la ligera. Tendremos que argumentarlo y tendremos que entregar, por supuesto, las fuentes y las referencias de estos datos que os voy a aportar tan sorprendentes. La ciencia en la actualidad está rodeada de fraude por todas partes. Yo sé que muchas personas ven la ciencia como una religión, como un dogma, ¿no? Lo ha dicho la ciencia. Pues quiero que escuchéis este vídeo atentamente porque aquí os vamos a dar unos datos que os vais a quedar literalmente sorprendidos. Es un vídeo interesante. Veréis. Hubo un estudio impactante, publicado por la Public Library of Science Journal, revista de la Biblioteca Pública de Ciencias, que encontró que hasta el 72% de los científicos admitió a sus colegas que estaban involucrados en prácticas de investigación cuestionables. Vamos a poner el enlace de este estudio de la Public Library of Science Journal al pie del vídeo y en el canal de Mundo Desconocido. Hacéis clic, entráis y lo veis. Una auditoría que se efectuó por esta revista. Pero es que esta revista cuenta algo más. Dijo que este estudio parecía indicar que algo más, y fijaos lo que os voy a decir, del 14% de los investigadores se dedicaron a falsificar completamente sus trabajos. Por favor, revise el vínculo, Yo sé que quizás usted pueda pensar que todo esto es puntual, es una casualidad. Mire usted, pues es que casualmente han ido a un sitio donde todos eran científicos fraudulentos. Vale. Entre 1977 y el año 1990, la FDA, la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Fármacos y Medicamentos, efectuó una serie de auditorías a ciertas investigaciones científicas que se estaban efectuando durante ese periodo de 13 años, 1977-1990. ¿Sabéis lo que descubrieron? Que entre el 10% y el 20% de los trabajos científicos contenían graves errores de investigación. También vamos a poner el vínculo, de esto que os estamos diciendo, vamos a poner el vínculo para que usted lo vea abajo en el vídeo. Quizás, llegados a este punto, usted diría, bueno, es que has buscado y has conseguido datos sobre cosas muy puntuales. Un momento. Vamos a seguir. Los científicos de la empresa de biotecnología Thousand Oaks y Amgen se dedicaron a verificar un total de 53 estudios científicos serios sobre el cáncer. Sobre el cáncer y la biología sanguínea, sobre estas dos cuestiones. ¿Sabéis lo que pasó? Solamente 6 de esos 53 estudios se pudieron validar. El 90% de estos trabajos eran erróneos. Erróneos, pero fijaos que todos estos trabajos pasaron a la opinión pública y se quedó como una verdad irrefutable. Y aquí es donde estamos. También os vamos a poner los links de esto que os acabamos de decir para que usted entre y lo vea. Es que luego hay caraduras que se atreven a criticar a las terapias y estudios alternativos, alegando que solo la ciencia ortodoxa y sus trabajos de investigación en las terapias de toda la vida son los más adecuados. Eso es lo que dicen. Algunos se rasgan las vestiduras, porque hay terapias alternativas por ahí que dicen unas cosas. Haga usted el favor, mire la ortodoxia. ¿Es usted mejor que ellos? ¿Puede usted, como decían las palabras bíblicas, coger la piedra y poderla tirar primero? ¿Está usted en esa posición? ¿Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra? Yo creo que no. Veréis, si nos esforzamos un poco más, encontraremos flagrantes estudios falsificados, inventados o directamente manipulados.
Como os he comentado al principio, esto que hay es la punta del iceberg. En otras palabras, hay una gran cantidad de mierda científica flotando alrededor nuestro. Mucha mierda científica. Quiero contaros un par de peculiares casos que a mi juicio son alucinantes y que demuestran en qué situación estamos dentro de la ciencia. ¿Cómo está la ciencia? Esto lo vamos a hacer al final del vídeo. Lo vamos a hacer al final del vídeo, dentro de unos breves minutos. Os vamos a contar dos casos absolutamente interesantes que vais a directamente alucinar. Pero vamos a hacernos la gran pregunta. Si hay tanto fraude, tanta falsificación, la gran pregunta es ¿por qué alguien decide falsificar un estudio científico? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es amplia, pero básicamente se ciñe en muy pocas vertientes. Una de ellas, por supuesto, es que quieren fama mundial, ¿no? Yo soy un científico y como hay otros científicos más notorios que yo quiero tener fama mundial y entonces me invento todos los trabajos, todos los resultados, todos los ensayos y ¡hala! Premio Nobel, Premio Wolf, el Premio Shaw, premios científicos. ¿Puede ser eso? Puede ser. Otra causa, y esta es muy importante, el dinero. El dinero tiene tres vertientes. Primero, el dinero que llega por las subvenciones. Segundo, el dinero que llega a las acciones de una empresa que supuestamente investiga y dice que ha descubierto. Y las acciones... Eso yo he tenido oportunidad de verlo. He tenido oportunidad de verlo. Subir las acciones, bajar las acciones. Y otra causa, patentes falsas. Hay patentes falsas, muchas falsas, que son compradas, adquiridas para luego no funcionar. También, ¿qué otra causa puede haber para que un científico decida falsificar sus trabajos? Pues proteger los intereses de terceros, que es también hacer dinero. Imagínese usted un lobby de diversas fuentes que intentan mostrar cómo sus productos son maravillosos con estudios científicos falsos. Por ejemplo, el wifi, ¿no? El wifi es malísimo, es malísimo. Llegan unos científicos y muestran unos estudios con ratones que dicen, mire usted, hemos metido a un ratón dentro de un router wifi y el ratón después de un año ha salido perfecto, más gordo todavía. Unos científicos que hagan eso, y la gente dirá, bueno, pues es que ese wifi es fantástico, no produce daños, ¿no? Y luego resulta que ese estudio es un fraude. Otro, por ejemplo, comida. Imagínese usted que tiene una cadena de comida fast food y decide usted contratar a unos científicos para que vayan por ahí diciendo, ¡wow! La comida que hace este señor es fantástica. Adelgaza, la gente se encuentra mejor, es llena de proteínas, minerales, vitaminas, una maravilla. Y luego descubren que todo es falso, porque usted ha pagado a esos científicos, ha creado un lobby para favorecer sus intereses. Hay muchas causas. Pero vamos a continuar. Os dije hace unos momentos en el vídeo que os iba a hablar sobre dos casos flagrantes, dos casos absolutamente flagrantes. Uno producido por Jan Henrik Schön, que así se llamaba, o se llama este señor. Jan Henrik Schön. Este señor era investigador, o es investigador de Bell Laboratories en New Jersey, concretamente, Estados Unidos. Pues el señor Henrik escribió 5 artículos que fueron publicados en Nature y 7 adicionalmente fueron publicados en la revista Science entre 1998 y 2001. Este era una maravilla, un investigador fantástico. Venga a publicarle trabajos las mejores revistas. Sus estudios se trataban sobre aspectos avanzados de electrónica. Y los descubrimientos que había hecho el señor Henrik, posteriormente se descubrió que esos descubrimientos eran un absurdo. Absurdo total. Todo lo que presentaba ese señor era absurdo, no tenía sentido. Y eso que sus compañeros decían que, bueno, lo veían como una especie de estrella de Hollywood. Oh, este señor es
Increíble. ¿Qué mente más prodigiosa tiene este señor para inventar? Para inventar, para inventar. Esto lo descubrió en el año 2002 un comité. Un comité que descubrió que había inventado sus resultados en 16 ocasiones. ¿Sabéis lo que dijo el señor Sean? Cuando le descubrieron tenía 32 años, cuando le pillaron en sus prácticas. Dijo, bueno, es que tengo que admitir que cometí varios errores en mis trabajos científicos y lo lamento profundamente. Bueno, macho, que has cometido 16 errores en 16 ocasiones falsificando un montón de documentación que entregaste a las principales revistas científicas. Que te puedes equivocar una vez, pero no todas, ¿eh? Está claro, ¿no? Vamos a hablaros de otro caso. Este es graciosísimo. Lo llamaron el caso Sokal. El caso Sokal. El asunto Sokal fue graciosísimo. Fue un engaño total y premeditado. Un físico dijo, ya verán ustedes cómo soy capaz de engañar a un montón de revistas científicas. Lo dijo en un círculo cerrado. Y al final lo hizo. Este señor se llamaba Alan Sokal. Sokal, como ha oído bien. Alan Sokal. Y decidió perpetrarlo en una revista científica importante. Lo que hizo fue lo siguiente. Hizo un estudio sobre física muy complejo, complejísimo, que al final fue publicada concretamente por la revista Social Test, que ni más ni menos la editaba la Universidad de Duke. Como que el estudio científico que había hecho el señor Sokal era una maravilla, un estudio de física increíble. El estudio, digamos que lo que hacía era, o se titulaba, la verdad es que el estudio esto se hizo en el año 1996 y estaba repleto de tonterías, Estaba repleto de tonterías, absolutas tonterías que no tenían ni sentido. Lo que hizo fue crear un artículo en el cual había metido muchos datos muy complejos, muy enrevesados. Lo que hizo también sazonarlo de manera generosa, adulando a la ideología de los editores. Claro, adulaba a los editores y los editores decían, wow, este tío es fantástico, ¿cómo nos quiere? Vamos a publicarle la investigación. Él sabía que si sonaba bien todo esto podía colar, como así sucedió. Bueno, además os voy a decir que el título del estudio del señor Sokal era graciosísimo. Era transgresión de los límites hacia una hermenéutica, porque es que cuesta hasta leerlo. Transgresión de los límites hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Agárrate, casi nada. Y lo publicó también Science Wars ese año. Y el día que lo publicó Science Wars, Sokal anunció en otro periódico totalmente distinto que el artículo era un total engaño. Con él lo que quería demostrar que las revistas científicas publicaban cualquier payasada. Y es que, fijaos, porque es que recientemente alguien ha hecho lo mismo. En Ruther Paper, en el año 2005, se entregó a un estudio científico generado por un ordenador de manera aleatoria. Sí, una computadora empezó a crear una serie de algoritmos, una serie de fórmulas aleatorias, muy complejas. Y alguien cogió ¡buah! Y lo presentó. Pues entró como legítima. Pensaron que aquello era maravilloso y se aprobó ese estudio científico. Veréis, la ciencia tiene mucho fraude. Hay mucho en juego. Fama, subvenciones, intereses, influencias, chantajes, sobornos, puestos académicos importantes en juego. No piense usted que lo que ocurre en la política no ocurre en más ámbitos, ocurre en todos los ámbitos. La corrupción es total. Y por supuesto a la ciencia le llega. Afortunadamente no toda la ciencia es un fraude, No toda la ciencia es un engaño. Ahora yo me gustaría hacerme una pregunta. ¿Qué gobierno financiaría una terapia médica para prolongar la vida de sus ciudadanos 30 años? ¿Cómo pagaría sus pensiones? ¿Usted cree que un gobierno haría algo así? ¿Quién pagaría las investigaciones de vehículos que funcionasen con agua? Con agua, células de agua, que convirtiesen hidrógeno y que hiciesen mover a ese vehículo. ¿Quién?
Si todos los que están investigando estas cosas son autodidactas, gente que en su garaje se arremanga y decide probar e investigar con sus dineros y sus fondos. Nadie investiga esas cosas, que son lo que realmente nos liberaría. Vamos a dejarlo aquí, hay 1000 ejemplos que contar. No quiero alargar más el vídeo, y me ha parecido que hasta aquí y hasta este punto nos podemos hacer una idea de la situación de la ciencia en estos momentos. Por supuesto, hay ciencia y científicos honrados. No podemos coger a todos y meterlos en un mismo saco, ¿no? Pero que ese saco es muy grande, por supuesto. Lo dicho, lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.